Bienvenidos. En este video regresaremos al continente europeo para hablar de la lengua francesa. La historia y evolución del francés guardan ciertas similitudes con el proceso de formación de dos lenguas ya estudiadas en videos anteriores, el alemán y el italiano. El francés es una lengua romance, integrante del subconjunto de las lenguas galo-romances, que resultó del largo proceso evolutivo del latín. Durante el siglo II a.C., el territorio que hoy ocupa Francia fue denominado por los romanos como Galia. Los galos, que Julio César encuentra en su llegada, hablaban galo, que en realidad consistía en una serie de dialectos celtas. Debido a la imposición del latín, el idioma galo desaparece. El franco tuvo gran influencia en el léxico y la fonología francesa. Quizás esta es una de las razones por la cual esta lengua se distingue tanto de sus pares romances como el español o el italiano. Esta variedad resultante se hablaba en una pequeña área alrededor de París, y es la antigua variedad francesa de la cual se desarrolló el francés estándar. Debido a los procesos de colonización que tuvieron lugar en el siglo XVII, Francia estableció muchas colonias que adoptaron el francés como lengua oficial, principalmente en África, el sudeste asiático y el Pacífico Sur. En la actualidad, muchos de estos países han dejado de ser colonias, pero el francés se mantiene como lengua oficial. Actualmente, el francés es el quinto idioma más hablado en el mundo, contando con 300 millones de francófonos alrededor del globo. Un aspecto altamente llamativo de la fonología francesa es la presencia de vocales nasales. Esto se puede ejemplificar con los contextos de consonante nasal M o N que se ubican después de una vocal. Tomemos el caso de chemin. La vocal I va acompañada de una consonante nasal N. Esta última no se pronuncia, pero la vocal precedente se realiza nasalizada. La pronunciación sería chemin. En la ortografía estándar, el francés presenta diptongos y triptongos. En la lengua francesa ocurre que estos fenómenos se presentan en la escritura, mas no en la pronunciación, en la mayoría de los casos. Veamos el caso de château. La representación gráfica de esta palabra incluye un triptongo, que se puede ver representado en las tres letras E, A, U. No obstante, en la pronunciación se produce solo un sonido, O. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el francés actual proyecta la pronunciación de un antiguo francés, es decir, antes de que ocurrieran los cambios en la fonología del francés medio. En el largo proceso evolutivo de la lengua, el triptongo inicial se redujo a una vocal simple, O, aunque mantuvo la escritura subyacente. Otros casos similares se producen en los diptongos, representados gráficamente como AU, como en mofe. Este diptongo se pronuncia O. En este mismo ejemplo encontramos otro diptongo, escrito como AI, que se pronuncia E. Por lo tanto, la transcripción fonética correspondiente es mofe. Por último, contamos con el diptongo representado gráficamente como OI, que adquiere la pronunciación UA, como en JOA. Ahora pasemos a revisar la sintaxis. Como toda lengua, cuenta con ciertas particularidades que la hacen realmente atractiva de aprender. Para formar la negación se utilizan dos palabras, ne y pas. Por ejemplo, je ne suis pas étudiante. El orden de la frase negativa se expresa de la siguiente forma. La partícula ne es utilizada después del sujeto. Luego sigue el verbo y finalmente la segunda partícula pas completa la negación. Esta es la estructura estándar. No obstante, en el habla familiar o coloquial se elimina el ne y solo permanece pas. El francés se caracteriza por su forma particular de expresar la numeración. A veces parece ser toda una tarea matemática el aprenderse los números en francés, especialmente a partir del número 70. En el francés
de Francia se dice 70, es decir, 60 y 10. No obstante, en Bélgica y Suiza, la opción elegida para referirse a este número es 70. En Francia, el número 90 es aún más complejo, 90, 4 veces 20 y 10. En Bélgica y Suiza, simplemente 90. También encontramos algunas diferencias relacionadas a las comidas durante el día. El desayuno en el francés de Francia se considera petit déjeuner. Mientras tanto, en Bélgica y Suiza se refieren a este como déjeuner. El almuerzo en Francia es déjeuner, pero en Bélgica es dîner. Por último, la cena en francés de Francia es le dîner, pero en Bélgica y Suiza se utiliza le souper. Aprender francés es una excelente manera de aproximarte a su filosofía, literatura, gastronomía y un sinfín de conocimientos y actividades que solo podemos descubrir si comenzamos a sumergirnos en este aprendizaje. Recuerda que en Lazos Lingüísticos tenemos recursos relacionados a los aspectos culturales e históricos de la lengua francesa y una introducción a este idioma. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.